Bueno, buenas noches. En principio les pido disculpas por el atraso, pero yo vengo de una actividad que también estuvo un rato Luis. Me parece que para que nosotros podamos instrumentar lo que en algún momento este foro que hoy se inicia o se pueda realmente aplicar en la facultad y pensamos lo mismo, por lo menos nuestras ideas pudieran difundirse dentro de lo que pensamos sobre la universidad, era importante que también este tipo de actividades como la que se está haciendo en este momento en el centro de la ciudad se lleven a cabo. Es decir, por eso me parece que en ese sentido el desarrollo de este foro para nosotros es una de las actividades principales que van a existir dentro de estos 4 años de gestión, fundamentalmente porque nos van a permitir ubicar a la facultad en una nueva realidad de la cual creo que todas nuestras carreras, algunas más, otras menos, han estado o están de algún modo ausentes, que es los cambios que se han producido en el país a partir del año 2001, los cambios que se están produciendo ahora, las nuevas políticas que se pueden instrumentar y desarrollar. Y en esto creo que va a ser muy importante que la facultad se ponga a tono, que la facultad cambie, que pues empecemos a discutir qué tipo de profesionales necesitamos nosotros como universidad desde el punto de vista del pensamiento y qué tipo de profesionales necesita el país desde el punto de vista del desarrollo de los sistemas productivos. Entonces, en ese sentido, esto es el objetivo fundamental de este foro, ¿no es cierto? Es decir, de algún modo, volver a ubicar a nuestra facultad en un clima de trabajo que tenga que ver no solo con cada una de las carreras en forma independiente o en la formación de un único tipo de profesional, sino en empezar a pensar nosotros qué tipo de profesionales tiene que producir esta universidad, ¿no? Es decir, qué perfiles distintos e diferentes tienen que existir dentro de nuestras carreras y para eso qué tipo de enseñanza, qué tipo de aprendizaje, qué tipo de actividad compartida con el sistema productivo entre facultad y el exterior tenemos que hacer. Para eso vamos a tener que trabajar bastante, para eso no solo vamos a necesitar del aporte de los docentes y de los graduados, sino que va a ser muy importante que nosotros como docentes podamos arrastrar, podamos traer a los estudiantes que son finalmente los que van a ser los destinatarios de toda esta discusión que nosotros podamos llevar. Realmente los cambios que se han hecho en esta facultad, 56, 57, 71, 72, 73, han necesitado y han sido desarrollados a partir de los docentes jóvenes y de los estudiantes. Y esperamos que esta vez también pase lo mismo, porque si no, el destino que va a tener esta facultad va a ser el que definamos los docentes que ya estamos terminando nuestra carrera docente o algunos que están empezando la segunda parte de su carrera, pero realmente es absolutamente necesario que se incorporen en esto los que van a ser los protagonistas de los próximos 20 años. Entonces, de algún modo yo esto era lo que les quería transmitir. Tenemos mucha esperanza y mucha confianza de que el foro se va a poder desarrollar y que va a ser uno de los ejes centrales de nuestra gestión y nos va a permitir, dentro de 4 años, realmente poder comprobar si todo lo que pensamos cuando llegamos a la gestión sirve para que la facultad haya cambiado y se haya integrado en un país mejor, más solidario, más justo y con profesionales que puedan aportar a nuestro desarrollo. Bueno, esto se les agradezco, les vuelvo a pedir disculpas, pero necesitaba estar ahí también y creo que nos hace bien como facultad compartir los dos ámbitos, el de adentro y el de afuera. Entonces lo dejo a nuestro secretario académico, que ha desarrollado todo este programa con mucho ahínco, mucho trabajo, y que va a presentar acá a nuestro visitante de hoy, arquitecto Aldo Rifkin, a quien conozco hace muchos años, no digo cuánto, porque fue ayudante mío en una materia que en su época se llamaba Visión y del cual tengo excelentes recuerdos.
Bueno, buenas noches. Como estamos un poco retrasados en tiempo, voy a ser muy breve. Además de, obviamente, suscribir las palabras de Jaime, reforzar la invitación a la participación en este ámbito que estamos arrancando hoy, en un día un poco especial para arrancar, dicho sea de paso, pero que a pesar de eso nos parecía que teníamos que de todas maneras comenzar con la actividad. Vamos a tener un mes de mayo y junio de lo que hemos denominado conferencias de apertura o de acercamiento, que pretenden ser un poco un precalentamiento para la actividad profunda que va a ser la discusión en talleres y plenarios en el segundo cuatrimestre. Nos pareció muy pertinente empezar con Aldo, digamos. Aldo es egresado de esta casa, es actualmente profesor de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Versalles, es hincha de River, cosa que me pidió que aclarara especialmente, lo cual ya gana parte de la platea y genera la enemistad de la otra parte de la platea, pero bueno, no se puede dejar contento a todo el mundo. Es un visitante asiduo de esta facultad, donde dicta uno de los módulos del doctorado, en especial que tiene que ver con teoría del proyecto. Sus trabajos de investigación tienen que ver justamente con búsqueda de nuevas categorías respecto del proyecto arquitectónico y urbano, y ha participado, cosa que nos viene también bastante bien, en las discusiones previas a la definición del doctorado en arquitectura en Francia. Entonces, su visión, digamos, sus definiciones acerca del proyecto con las cuales hoy va a arrancar el foro, nos parecen una buena manera de empezar esto. Así que bueno, sin dilatarlo más, los dejamos con algo, ¿no? Bueno, voy a tratar entonces de empezar este foro proponiéndoles un punto de vista un poco personal acerca de las cuestiones que conciernen a la enseñanza de la arquitectura, a la transmisión y a la producción del saber en arquitectura. Y lo hago a partir, como decía un poco Javier, a partir de un debate que atraviesa en este momento Francia, y no solamente, sino también Europa, y que tiene que ver con cosas que pasan acá, que es ¿qué quiere decir un doctorado en arquitectura? Quiero decir más particularmente cuál es el lugar del proyecto arquitectónico al interior de una tesis en arquitectura, que es un poco más preciso. Muy rápidamente en este momento en Europa se está reorganizando, unificando la enseñanza de arquitectura según un modelo. Discúlpenme empezar con estas cosas muy concretas, pero es un poco también el objeto de este foro. Después me voy a ir por mis pensamientos un poco más personales, pero para situar un poco las cosas. No porque tampoco piense que lo que pasa allá es mejor que lo que pasa acá. Esa ilusión hay que sacársela definitivamente. Pero para ubicar un poco el sentido de lo que voy a decir. Decía que por una directiva reciente se está implementando estos últimos años una homogenización de las currículas en la enseñanza de la arquitectura en Europa sobre un modelo que es el modelo 358, que quiere decir 3 años para la licencia, 5 años para el máster o el diploma de arquitecto, más licencia profesional, y 8 años para el doctorado. El tema que me parece
central, y sobre eso quiero hablar, es porque hay doctorados en arquitectura como acá, pero en Francia, por ejemplo, hay doctorados en arquitectura asociados al problema urbano, asociados a la historia, etcétera. Incluso hay doctorados que se llaman doctorados de arquitectura sobre el proyecto arquitectónico y urbano, pero en el cual no hay ningún trabajo de proyecto en la tesis, son puramente discursivos. El problema es capital de saber si estos doctorados, que van a de algún modo gobernar lo que va a pasar con el resto de la currícula, van a ser trabajos, yo no diría puramente teóricos, diría puramente discursivos. Después voy a tratar de ver la diferencia entre la teoría en general y la teoría escrita o hablada. Si estos cursos van a entonces generar una especie de vertiente académica alejada del trabajo del proyecto, puramente investigadores, separada de otra corriente, de otra vertiente, de profesionales de la profesión, solamente haciendo el trabajo del estudio, del taller, y diciendo que cuando hacen eso también hacen de la teoría, pero sin valorización, en todo caso valorización académica. Mi posición en estos debates ha sido y tratar de fundar el hecho de que el trabajo del proyecto tendría que tener un estatus teórico y que por consiguiente tendría que poder ser parte de una tesis de doctorado en arquitectura. Esto parece evidente, pero no es evidente porque ¿qué es un proyecto en una tesis de arquitectura? Es que es un proyecto con un texto de reflexión al lado, es que es un proyecto muy complejo, es un proyecto muy grande, ¿cuáles son los criterios, los parámetros, los protocolos que permiten de hacer que un proyecto pueda ser considerado a nivel universitario como un trabajo de tesis? Digamos que este va a ser mi punto de partida. Y voy a tratar de decir cómo para mí es importante que no todas las tesis, porque uno no puede dominar esto, pero que al menos haya una vertiente en los doctorados en arquitectura en el cual el proyecto, dentro de ciertas pautas a definir, pueda ser parte del trabajo teórico. Una aclaración, entonces, esto es, digamos, el marco. A partir de esto trataré no solamente de hablar del doctorado, sino de hablar un poco de lo que es para mí el problema de la transmisión y la producción del saber. Me gusta asociar los dos, porque a veces se habla mucho de pedagogía solamente como transmisión, pero en realidad cuando uno enseña no solamente transmite un saber, sino también produce un saber. Solo y en equipos, etc. Entonces, a partir de esto trataré de hablar de otras cosas que tienen que ver un poco con qué tipos de arquitectos uno produce, cuál es el futuro del saber, cuál es el problema de la inserción profesional, es que realmente estamos realmente haciendo cosas que tienen que ver con las cosas que van a venir o no, estamos acostados, etc. Pero antes de todo esto quiero hacer algunas dos salvedades un poco genéricas. Las fotos las voy a ir pasando porque algunas tienen que ver con lo que digo y otras no, pero en fin. El ejercicio era un poco difícil de a la vez hablar y mostrar imágenes, porque tenía que hablar un poco en general. Les decía dos cosas previas que me gustaría declarar, que un poco van a explicar desde dónde voy a tratar de hablar hoy. La primera concierne
a la manera en que para mí habría que concebir la teoría. Yo no digo que es toda la teoría, pero por lo menos una teoría. Mi idea y mi trabajo desde hace años, incluso cuando yo hice el doctorado allá, es que la teoría de la arquitectura tendría que ser indisociable de la obra o del espacio arquitectónico, y que el espacio arquitectónico tendría que ser indisociable de su aparición y su proceso de gestación. Para decirlo en otros términos, me interesa hablar de teoría de la arquitectura, no solamente una reflexión acerca de la arquitectura, sino una teoría que se hace haciendo arquitectura. O más bien de hablar de un pensamiento, yo voy a volver sobre este tema, un pensamiento en arquitectura, como hay un pensamiento en cine o como hay un pensamiento en filosofía. Habría un pensamiento que está encarnado en el hacer arquitectónico. Esta es la primera salvedad. Tratar de apuntar a la dimensión teórica de la arquitectura, inseparable del espacio que ella genera. Y la segunda, el espacio arquitectónico está ligado al proceso de gestación. Quiero decir que lo que me interesa del proyecto, lo que interesa hablar del proyecto, y vamos a tratar de analizarlo, no es una metodología de concepción aplicable a cualquier cosa y, ¿por qué no?, al lugar donde se habita, sino ver la relación estrecha que vincula profundamente el proceso de invención del espacio arquitectónico del espacio inventado. Esta salvedad sobre la que voy a volver hace que lo que voy a tratar de explicar, que es una posición, repito, no necesariamente mayoritaria, es pensar que hay ideas, no en general, como decía Deleuze, no hay ideas en general, sino que las ideas están siempre encarnadas en algo, y que hay una particularidad, de las ideas encarnadas en espacio arquitectónico. Y que el proyecto no es una metodología indiferente al objeto producido. Una metodología de concepción indiferente al objeto producido. La otra cuestión que decía que quería aclarar, yo decía dos. La segunda es que las categorías que voy a usar en lo que voy a contar hoy, las referencias que voy a usar son referencias, está en el título, Fábrica Raciocinio, son referencias tomadas de la historia de la arquitectura. Lo que no quieren decir que están situadas en la historia de la arquitectura. Lo que no quieren decir que son categorías que funcionan solamente en una época arquitectónica. Quiero decir que a nadie le asombra que alguien que hable de filosofía hable hoy, por ejemplo, Heidegger puede hablar de la técnica contemporánea citando a Aristóteles. Y nadie le objeta el hecho que para hablar de la técnica contemporánea cite a Aristóteles. En cambio, yo creo que muchas veces la gente piensa que lo que pensó Palladio, por ejemplo, es solamente aplicable al contexto histórico palladiano. Yo creo que esto es un error y que hay categorías que atraviesan distintas épocas con nombres diversos, pero que están trabajando atrás del espacio y de la producción del espacio arquitectónico. Para dar un ejemplo, uno de mis enemigos teóricos es el traductor de Vitruvio, que se llamaba Perrault, y que cuando tradujo Vitruvio eliminó una categoría que estaba en Vitruvio que se llamaba euritmia, que era una especie de precisión última de la arquitectura, diciendo que era una categoría musical.
Lo que es asombroso que muchos siglos más tarde Le Corbusier va a hablar de acústica plástica. Y no es que Le Corbusier tuvo que ir a buscar en los libros el texto de Vitruvio comentado por Bárbara, en el cual se decía que había algo de musical en el espacio, etcétera, sino que en la práctica concreta de la producción arquitectónica encontró que necesitaba hablar de eso y lo llamó acústica plástica, y no le pareció que era contradictorio de utilizar elementos musicales en la explicación del efecto arquitectónico. Quiero decir que hay categorías que pasan el saber de los libros, y si esas categorías pasan, trascienden, quiero decir, el saber de los libros, es porque tiene una realidad material en el trabajo del proyecto y en el espacio arquitectónico. Eso para mí confirma que uno no tiene por qué ser historiador de las ideas, y como decía Nietzsche, uno puede trabajar como filólogo para trabajar con el tiempo, sobre el tiempo, y como decía Nietzsche, por un tiempo a venir. La citación de Nietzsche no la tengo, si no lo había puesto. La imagen que les muestro es un poco lo que voy a decir. En principio parte de la definición entonces de la arquitectura tal cual fue comentada por Daniel Bárbaro, que ustedes ven ahí, que fue el patrón, el mecenas de Palladio, y que junto con él escribieron dos versiones del Vitruvio comentado. Yo no quiero perder mucho tiempo con las referencias, porque lo que me interesa es ir rápidamente a lo que nos concierne hoy, que es cómo hay de la teoría, cuál es la dimensión teórica en el hacer arquitectónico. Al principio está esta frase de Vitruvio: la arquitectura es la ciencia que juzga las artes, las tecnes, dice. Yo traduzco, el término latino es artes, yo acá traduzco tecnes, que es un término griego. Perdónenme de perderme con estas cosas, pero es necesario a veces ser preciso. Y nace de fábrica y raciocinatio. Primera, ustedes ven después la definición de la fábrica y la raciocinatio. No voy a hablar enseguida de eso, pero fíjense que la fábrica, la primera operación, es una operación de meditación del uso y manipulación de materiales. Cosa extraña para un espíritu cartesiano, pero inteligente para cuando uno incluso lee la manera en la cual Le Corbusier describe cómo él hace el proyecto, cuando él dice que él rumina antes de hacer un proyecto. Y la raciocinatio, que viene después, que es la invención de la idea, y que no está al principio sino al final, la idea no está al principio sino al final, aparece como cuando uno tiene una cierta rapidez de espíritu, una agilidad en el espíritu. Digo esto porque la traducción catastrófica de Perrault va a decir: la fábrica es la práctica y la raciocinatio es la teoría. Con lo cual, miles de traducciones van a seguir a partir de la traducción de Perrault, y se va a destruir esta jerarquía mucho más compleja, en la cual no hay una teoría que domine una práctica que domine una teoría, sino que ya en la fábrica hay materiales, imitación del uso. Y la raciocinatio no es para nada una teoría que sobrevuela en una nube metafísica, sino que es la invención de la idea por rapidez, por solerzía. Deleuze decía a veces que para inventar las cosas había que ser como el surf, ¿no? Había que ser ágil. Pero yo me quiero apoyar, antes de hablar de estas cosas sobre el proyecto, me quiero apoyar sobre la primera parte. La arquitectura es la disciplina que juzga. El término en latín es arte, el término en griego es tecne. ¿Qué es la tecne? Porque
ahí hay un poco la esencia de lo que nos interesa. La técnica que se traducirá después como arte, técnica, artesanía, tecnología, todos esos términos van a ir cambiando y todos esos términos van a, en algún modo, cambiar o, digamos, modular la manera en que la arquitectura se desarrolla. Sea que se considere el arte o la artesanía, la técnica o la tecnología, siempre la arquitectura va a estar en relación muy directa con esa definición de la tecne. Yo me quedo con la palabra griega con toda su ambigüedad. Ahora, ¿por qué me interesa la tecne? Porque la tecne, según Platón, es ese saber que concierne un hacer, que no está separado de lo que uno hace, y que tiene que ver con la naturaleza, con la manera de completar lo que la naturaleza no produce. Especie de mediación creativa entre la naturaleza y el hombre. Y me interesa porque la tecne no tiene que ver solamente con un saber hacer, sino que es un saber a parte entera, según Aristóteles. Pero es un saber a parte entera que concierne un hacer, que deja en el mundo algo distinto. Y entre las tecnes para Aristóteles está también la medicina. Lo digo para que nos demos cuenta que esta mezcla de teoría y práctica, esta manera de, más que mezcla de teoría y práctica, este dominio del saber en el cual la división teoría-práctica no es pertinente, este dominio del saber en el cual la división entre la teoría y la práctica no es pertinente, no concierne solamente la arquitectura. Quiero decir también que el problema de la tecne, o este problema siempre se ha visto con relación a la naturaleza. Es la mediación entre el hombre y la naturaleza. Acuérdense de la frase conocida y repetida insaciablemente: el arte imita la naturaleza. El arte en realidad no es arte, en la frase original es tecne. Imitar no es imitar de copiar, es mímesis, es ponerse en reverberación. Y naturaleza no es lo que hoy se llama naturaleza, sino es fusis, es el cambio constante, es el ecosistema. Lo que quiero decir es que esta definición antigua, pre-cartesiana, de un saber distinto que concierne el hacer y la mediación entre la naturaleza y los hombres, no es tan antiguo y tan desubicado. Quiero decir que todo lo que sucede hoy en el dominio científico con respecto a las biociencias, por ejemplo, está mucho más cerca de estas manipulaciones en las cuales el manipular, quiero decir, el trabajar prácticamente y el producir conocimiento se mezclan. Es decir, que el concepto de la tecne, hoy día algunos epistemólogos la están poniendo adelante como siendo la referencia no de una ciencia totalizante que se pone en lugar de la naturaleza, sino de un saber preciso que permite de manipular los términos mismos del bio, de la vida. Y en ese sentido la arquitectura no estaría, cuando hace referencia a la tecne, alejándose hacia una época arcaica, estaría abriéndose a un siglo XXI, en el cual la relación entre el ecosistema y el tecnosistema es quizás su punto capital. A partir de esta definición de la tecne, me gustaría introducir o volver
sobre el problema del proyecto. Decía, leyendo la definición del proyecto Fábrica Raciocinaccio, de Vitruvio, que la fábrica es una manipulación de la materia y mediación del uso, y que el raciocinaccio que viene después es la invención de la idea. Fíjense que en este proceso de invención, la idea no precede el trabajo del proyecto, no es el partido o el concepto, sino que es el resultado que llega a través del trabajo del proyecto. Es decir, que no se parte de una idea, por decirlo en términos platónicos, que estaría flotando en un cielo de ideas y que el arquitecto tendría que hacerla descender a este mundo, sino que al revés se parte de materiales que están predispuestos previamente y manipulándolos con fuerzas se puede llegar a hacer emerger en el mundo de las cosas algo que tenga la fuerza de una idea. Idea quiere decir algo que es inteligible, que es distinto. De modo que el arquitecto no es que, ¿cómo decir? No es que cuando tiene ideas de cualquier manera. El arquitecto llega a una idea cuando realiza en el mundo un inteligible distinto, que es muy distinto de ir a pedirle a alguien una idea y después tratar de materializarla. Por eso no sirve decir, tengo una idea, voy a ver cómo la realizo, sino que tener una idea es un trabajo largo, difícil, y cuando uno llega a esa idea, en ese momento la idea es una fiesta. Es lo que dice Le Corbusier, por otra parte, cuando en el mensaje a los estudiantes de arquitectura dice, uno tiene que sufrir, va mal, no sabe, y de pronto, al final de todo ese trabajo, la idea aparece. Dense cuenta que yo estoy diciendo esto y voy contra toda una cierta pedagogía del proyecto como realización de un partido según dogmas y elementos de composición prefijados, etcétera, etcétera. Fíjese, diciendo esto también voy contra una manera de pensar de que los arquitectos tienen que tener alguien que les ayude a reflexionar, ¿no? Como se dice, habría que tener alguien que reflexione. Los arquitectos no reflexionan suficientemente, ¿no es cierto? Como si hubiera gente que pudiera reflexionar en lugar del arquitecto, como si hubiera especialistas en reflexionar. En el fondo es un poco despreciar al que hace arquitectura decir esto, porque nadie necesita a alguien que reflexione en su lugar. Cuando él trabaja e inventa algo está reflexionando, y el resultado no es una idea solamente escrita, a veces es una idea que tiene la fuerza de una inteligibilidad. Por eso, bueno, está esta citación de los lógicos de Port-Royal, la diferencia entre dos métodos. Un método de invención, en el cual uno va hacia la idea, y un método de composición o de doctrina, en el cual uno aplica una idea. Lo que yo estoy diciendo es que lamentablemente las instituciones académicas han construido más bien métodos de doctrina o de composición y han olvidado el método de invención. Es decir, no estoy diciendo que haya una sola manera de hacerlo. Estoy diciendo que el método de invención ha sido marginalizado en muchos y en casi todas las instituciones académicas. Por ejemplo, cuando Durand, en principios del siglo XIX, escribe el Tratado de Composición, está haciendo un método de composición. Él fija las reglas, cómo hay que combinar las cosas, lo que va a dar origen a una enorme pedagogía de la Escuela de Bellas Artes, que es absolutamente contraria a la pedagogía de la invención arquitectónica. Quiero distinguirlas, no para decir que evidentemente mi corazón está de un lado, pero hay que reconocer las dos. Y cuando mucho más tarde
Choisy, representante del movimiento racionalista constructivo, hace este tipo de imágenes, hechas en el arte de construir, escribe contra las ideas de la composición geométrica simple de Durand. Y Le Corbusier se va a apoyar en Choisy para escribir su Vers une architecture. Quiero decir que acá ustedes lo que tienen no es una imagen total, tiene una imagen parcial, fragmentaria, que habla de una totalidad espacial. Y lo que tenían antes son siempre imágenes totales. Entonces, dos métodos distintos. Acá está la imagen total, los partidos con patio, sin patio, etc. Y la manera deductiva, compositiva de hacerlo. Y acá ustedes tienen una imagen fragmentaria, precisa, de entrada, precisa, pero abierta. Acá general, cerrada y no precisa, no se sabe todavía las cosas que tienen. Acá es precisa, pero abierta. Está más cerca del método de invención que del método de composición. Y es un poco mi otra referencia, busqué una imagen un poco más graciosa de Corbusier. Porque para volver sobre el asunto de la tesis y del pensamiento y de la teoría, en la carta testamento Le Corbusier escribe: nada es transmisible sino el pensamiento. Importante, porque esto quiere decir que Le Corbusier, que es el más grande productor de espacio y de invención de espacio arquitectónico del siglo XX, poco antes de morir, en lugar de decir yo les dejo un estilo, yo les dejo una manera de componer, dice lo único que yo dejo es un pensamiento. Lo importante es saber cuál es ese pensamiento. Y yo pienso que ese pensamiento es un pensamiento que hay que producir e inventar cada vez, que no es un pensamiento teórico, exige una cierta violencia, una cierta, ¿cómo decir? Violencia, ¿no? Otro término que fuerce a la gente a pensar. Es lo que dice en todo caso Deleuze cuando analiza lo que Nietzsche llama la cultura contra el método. La cultura, dice él, contra el método, y eso Roland Barthes lo va a repetir en su último seminario en el Collège de France. La cultura no es un método, es una manera de entrar en movimiento en el pensamiento. Y entrar en movimiento en el pensamiento exige una cierta violencia. Violencia en el pensamiento, ¿no? No violencia. Y todavía una citación más, por ahí creo que va a ser la última, ¿no? O casi, que tiene que ver con esta manera de hacer proyectos como invención de idea y como pensamiento. Esta es una citación que me parece importante, la puse acá y vuelvo entonces a Bárbaro, porque se trata de determinar un detalle en el Vitruvio, las medidas de un estilo, el estilo composito. Y se dan cuenta, yendo a medir las ruinas en Roma, que lo que dice el texto de Vitruvio no coincide con las medidas. Entonces, ¿qué hacer? Darle bolilla a lo que uno fue a relevar en el lugar o darle bolilla al texto. Y entonces acá se manda un comentario este monseñor Bárbaro que me parece absolutamente actual. Habla acá de los supersticiosos. Hay que saber que además fue al Concilio de Trento, en fin, no importa. Y lo que dice
es que la arquitectura no es tan pobre, dice él, como para quedarse solamente en los principios teóricos. Y que la arquitectura no es una razón, que la arquitectura es una razón de aplicación, es decir, una razón que emerge en el proceso de aplicación y de producción, y no la aplicación de una razón. Quiere decir que la racionalidad de la arquitectura es el producto de un hacer y de un trabajo que está incluido en el que está incluido el proyecto, y que el proyecto no es la aplicación de principios dogmáticos. Es eso lo que quiere decir. Y es alguien que había sido delegado en el Concilio de Trento en plena época de la escisión protestante. Creo que él sabía de lo que hablaba con respecto al dogma y apartarse del dogma. Todavía se puede ir más lejos, porque lo que está diferenciando, lo que yo estoy tratando de poner como dos procesos diferentes, es de un lado la experiencia, la repetición, el conocimiento compositivo, la deducción, y del otro lado el trabajo de la aplicación, el trabajo de la experimentación, el trabajo en el cual uno va descubriendo la medida que uno hace. Y que ese trabajo, que en general es el trabajo de la invención, el trabajo de la experimentación, el trabajo de la invención, tiene que inevitablemente hacer violencia a las cosas habituales. Tiene que poner en movimiento lo real tal cual es. Y tiene que mirar a su transformación, incluso inevitablemente transformarlo. Y que una institución académica no puede satisfacerse solamente en la enseñanza y en la enseñanza del proyecto a tener solamente aspectos de aplicación en la cual lo que cuenta solamente es la experiencia. Tiene que abrir sectores al proyecto experimental. En lo que se abre no se sabe todavía lo que es. Inevitablemente no se sabe lo que es. Por eso yo, ahora voy un poquito precisando más, menos dando más ejemplos. Por eso a mí me gusta a veces sacar como ejemplo de estos dos tipos de pedagogía, un poco caricaturales, pero que sirven un poco para entender, las dos grandes escuelas de arquitectura del movimiento moderno en principios del siglo XX, que fueron la más conocida, la Bauhaus, y del otro lado, yo lamentablemente no tengo ninguna imagen de la Bauhaus, como otras imágenes que tengo, y del otro lado, la escuela rusa, la Buchemás. Y si ustedes estudian la currícula de una y de otra, van a ver que hay una diferencia fundamental. La Bauhaus es una escuela en la que lo que contaba, el enseñamiento principal, era lo que se llamaba Basic Design, y se iba paso por paso, se iba progresando. Y arquitectura, por ejemplo, hablar del espacio arquitectónico, se llegaba solamente en los últimos años, después de hacer un trabajo lento de composición, basic design, y se iba aumentando y llegando y llegando. Si ustedes se fijan en la Buchemás, en la escuela de Leningrado, las dos conocen un destino paralelo, las dos van a estar cerradas, la Bauhaus por el régimen hitleriano, la Buchemás por Hitler, todo eso se sabe. Perdón, la Buchemás por Stalin, las dos desaparecen, son cosas fulgurantes. Hoy día uno habla mucho, pero fueran cosas chiquititas, poca gente, en lugares muy precisos, pero la fuerza de dimensión de lo que produjeron nos sigue movilizando. Lo que me asombra es que todo el mundo habla de las Bauhaus y muy pocos hablan de la Buchemás, y muy pocos se interesan a ver cuál era la diferencia en la manera de enseñar, porque finalmente estamos hablando de eso, ¿no?
En la Buchemas todo el mundo empezaba por un ejercicio de arquitectura, aunque terminara siendo diseñador de tejidos o fotógrafo o diagramador. El primer año, los primeros ejercicios, era lo que se llamaba el taller Ladovsky. Eran trabajos sobre los problemas, por ejemplo, como este, sobre los problemas de peso, ni siquiera problemas formales, problemas espaciales puros que tienen que ver con la física. Cómo poner masas con pesos en equilibrio inestable. Ejercicio en el cual la complejidad no es el producto de una acumulación al final, sino que es un dato inicial. Lo digo porque esto es lo que caracteriza la diferencia, ¿no? Los productos, los resultados, las imágenes, vamos a verlas, son distintas, pero el recorrido del pensamiento también es. Y la influencia que la Buchemas tiene, estos son ejercicios también de la Buchemas, es patente cuando uno ve las realizaciones actuales. Por ejemplo, yo acá las pongo una al lado de la otra. Este es un proyecto de Zaha Hadid y al lado ustedes vieron el ejercicio del segundo año de la Buchemas. El parentesco es impresionante. Como a veces hay parentescos increíbles, eso lo digo también a propósito, entre Le Corbusier y las personas que uno menos considera corbusianas. Hay tipos que están patentados como corbusianos, ¿no es cierto?, en el mundo académico. Yo no los voy a mencionar, pero en Francia tenemos un peruano que, bueno. Muchos, lo que se llama neomodernos, creen que hacen Le Corbusier porque hacen en los pequeños lotes parisinos una fachada a lo Le Corbusier. Resulta que Le Corbusier cambió mucho, además no hay un Le Corbusier. Le Corbusier hasta los 60 ha sido cambiando. Esta imagen que les muestro es una imagen del poema del ángulo derecho de Le Corbusier, recto, que no tiene nada de un dibujo en ortogonal, porque el poema del ángulo recto de Le Corbusier habla de la vertical y la horizontal como problema de peso. El poema del ángulo recto de Le Corbusier no es un problema de líneas curvas o líneas rectas. Eso no le interesa a Le Corbusier. El problema del ángulo es que la horizontal, lo dice cuando va, por ejemplo, frente al mar y ve una horizontal infinita, y de pronto encuentra una piedra que es la vertical. El problema del ángulo recto es la heterogeneidad fundante entre el X y el Y, y no la equivalencia entre el X y el Y. Muchos de los corbusianos piensan que el ángulo recto es en planta, el ángulo recto es en corte. Y esta imagen de una figura de mujer curva flotando sobre un paisaje de meandros tiene más respuesta en un proyecto de Zaha Hadid que en muchos proyectos lecorbusianos. No sé si Zaha Hadid vio la imagen de Le Corbusier, pero en todo caso llegó por un razonamiento paralelo. A partir de estas consideraciones sobre lo que yo llamaría, si ustedes quieren, un proyecto experimental, quiero dejarles claro que esta idea de fábrica y raciocinio abre necesariamente sobre la experimentación. Quiero dejarles claro que las cosas no son tan cortadas. Quiero decir, cuando Perrault, al fin del siglo XVII, traduce fábrica, raciocinio como teoría y práctica, y que más tarde se va a abrir toda la corriente de la teoría de la composición, la idea de la experimentación no desaparece. En un texto fundador de lo que se llama la ciencia de los ingenieros, Rondelet, que es uno de los fundadores de lo que va a ser la gran escuela de ingenieros del siglo XVIII en Francia, habla de fábrica y raciocinio para fundar la teoría experimental de los ingenieros.
Es decir, los arquitectos abandonan y los ingenieros toman el relevo. En toda esta teoría, en toda esta recuperación de esta vertiente, digamos, experimental de la arquitectura, que yo titulo Fábrica y Raciocinio, me parece que hay algunas cosas en general que se pueden concluir también con respecto a problemas de las disciplinas o de los saberes asociados al proyecto. Entonces yo les propongo rápidamente 2 o 3 cosas que tienen que ver con esto. Una concierne el problema de la técnica o de la construcción. No voy a repetir todo lo que dije sobre la relación profunda de la arquitectura con la técnica. No voy a repetir también que cuando la fábrica es el primer paso, la técnica ya está. No es que viene después, la técnica ya está. Porque si la física ya está en el espacio, si el peso ya está, la técnica ya está. No es una cosa que se agrega. Pero me gustaría hacer una pequeña digresión sobre este asunto de la técnica a partir de una definición un poco más extendida de la técnica. En general, la técnica en las escuelas de arquitectura, en las facultades de arquitectura, se ha reducido mucho al problema de la estructura. Y yo quisiera oponer conceptualmente, como lo hace Guattari, estructura a máquina. Hay una diferencia, y yo creo que la arquitectura estaría más cerca de las máquinas, un pensamiento maquínico que de un pensamiento estructural. En la definición que da de las máquinas, con diferencia de la estructura en general, estructura constructiva, pero estructura también de los estructuralistas. En la definición que da de la oposición máquina-estructura, Guattari dice que la estructura es una cosa que se completa en sí misma, que termina en sí misma, que llega a su más grande perfeccionamiento en su autosatisfacción, digamos. En tanto que la máquina está por definición siempre en un estado de alteridad, incluso con el que la usa. Una máquina siempre está en movimiento en relación con un otro. No es por nada, me parece, que Le Corbusier habla de la arquitectura como máquina de habitar y como máquina de emocionar, y no como estructura. Y después hay una relación que tiene con el tiempo. La estructura es indiferente al tiempo. No tiene tiempo. La máquina trabaja con el tiempo. Hay una muy linda frase de Corbusier en un texto perdido en el que dice: el carácter de un edificio es el desgaste del tiempo. Y cuando uno va a ver las estructuras de hormigón casi en ruinas en India, por ejemplo en Millowners, uno se da cuenta que ese hormigón viejo y gastado, mal terminado, tiene una fuerza espacial insólita. El tiempo no le hizo mal, le hizo bien. En cambio, un poco de tiempo la estructura de Calatrava no queda muy bien. No es que está mal, pero es una estructura. Y la relación con el tiempo es otra. Y entonces cuando uno habla de máquina, no es que desconoce la técnica, es que la técnica la toma de otra manera, la toma más en el sentido de bricolaje, en el sentido de tiempo, en el sentido de tomar cosas hechas y juntarlas de alguna manera. Por eso, para dar una idea de lo que me parece importante en la manera maquínica, ¿no se dice así, no?, de encarar el problema de la técnica, está este ejemplo, esta casa de estos amigos que hicieron la Catón y Basal, que hicieron en un descampado, en el cual no hicieron más que utilizar un invernadero de tomates y lo transformaron de adentro. Y crearon una situación, no inventaron una estructura perfecta, usaron cosas que ya estaban, usaron una fábrica, e inventaron por maneras de ajustar cosas de manera nueva. Y entonces, la manera donde la gente vive, las plantas, no es la estructurita design,
pero tiene una fuerza espacial mucho más grande y tiene una calidad de vida mucho más grande. Yo no quiero hablar mucho de ello, pero es una de las características, las cosas que hacen, porque es una de las personas que enseña conmigo allá en Versalles. Esto es más máquina que estructura. Esto es más bricolaje que diseño clean. Esto Calatrava no lo hace, por ejemplo. No tengo nada contra Calatrava, pero que también es un amigo. Ahora les voy a dar, para continuar con mis oposiciones, les voy a hablar de otra dimensión, que es la dimensión del programa o del uso. Voy a ser un poco clásico. Hablé de la estructura o de la máquina, ahora voy a hablar del uso y lo voy a referir a un concurso que acaba de terminar con una mala resolución en París para el Leal, no sé cómo traducirlo. En el centro de París, la municipalidad llamó a concurso para un centro comercial, una estación de tren y de subterráneo, etcétera, etcétera. Y hubo 4 proyectos, 2 franceses y 2 holandeses. Y la diferencia entre los 2 proyectos me permite hablar de 2 maneras de encarar el programa y encarar el proyecto. El proyecto que ganó es ese proyecto de David Mongean. Yo voy a decir que hasta este concurso era un amigo, ahora es un poco menos. Y el proyecto que perdió es el proyecto de Colas, el proyecto de Oma. Y van a ver que lo que separa estos 2 proyectos no es un problema de estilo de arquitectura, eso quisiera dejarlo bien claro. Es un problema que tiene que ver con la manera de pensar la arquitectura, que tiene que ver con la manera de pensar la sociedad, que tiene que ver con la manera de pensar la mutación, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, conviene pararse un poco, porque si uno lo considera como un problema de estilo, me creo que se le escapa lo que está atrás. Evidentemente, yo creo que el proyecto de Mongean es un proyecto de composición y el proyecto de Colas es un proyecto de invención. Y que si el proyecto de Mongean pasó es por razones pseudoprácticas, porque hay un problema con los propietarios del centro comercial. Pienso que pasó lo mismo cuando el Bernini quiso hacer el proyecto del Louvre y Colbert no se lo dejó hacer por razones prácticas también, pero creo que París se prohibió de una obra de Bernini, porque nacía el proyecto del Estado francés, el Estado real, y que hoy día el poder político, desgraciadamente izquierda, también tomó una decisión, pero una decisión mala, que tiene también que ver que tendrá seguramente consecuencias políticas. Porque todo esto que estoy diciendo, lo que está en juego es, y un poco para volver a algo que decía Jaime empezar, de todos modos estamos viviendo una mutación. La cuestión es saber en dónde nos ponemos frente a esta mutación. Es que nos ponemos del lado de responder con doctrinas y con el tema de composición prolijos solamente, o es que encaramos un proyecto en el sentido fuerte del término. Quiero decir, un proyecto en que se largan cosas, pero que no hay garantías tampoco de lo que va a pasar. Yo a veces, en ese sentido, comparo el proyecto a un tren, ¿no? Hay gente que se puede parar en una estación y decir dónde viene el tren, dónde va, y el tren pasa. El proyecto es cuando uno sube al tren. Es un movimiento. Bueno, para ir rápido, el proyecto de mi ex amigo Mongean consiste en cubrir con un enorme techo un centro comercial que está encima de la estación o las estaciones de trenes, que es un nudo en el cual pasa casi 1 millón de personas por día. Simplemente
este proyecto aparece, y ese fue un argumento, incluso el argumento del alcalde de París, este proyecto aparece como un proyecto simple, un proyecto que no quiere impactar sobre el medio, un proyecto basado en la forma urbana haussmanniana. El tejido es un proyectito visto de avión simple, salvo que cuando ustedes ponen un techo como este techo verde para cubrir un supermercado en el centro de París, tienen que poner paredes alrededor. Están poniendo un volumen cubierto, una especie de gran supermercado Carrefour en el medio de París. Y eso no tiene construido, no tiene nada de simple. Es suficiente desplazarse con el tren y salir en uno de esos centros comerciales que están en esas periferias que explotan ahora, para darse cuenta que hay un impacto estético enorme. Que el plano visto de afuera no implica que el espacio de adentro no sea igual. Y que este proyecto está hecho con desconocimiento total de lo que pasa en el lugar de tránsito de la gente. Es decir, la gente que pasa, los lugares de comercio e intercambio se den a cielo abierto. Y que el sale del subte ya está en cielo abierto. Y que ya está integrado en otra ciudad. La diferencia también es, fíjese, hay una diferencia de programa, hay una diferencia de referirse al tipo que viaja, que viene de la periferia, hay una diferencia estética y una diferencia también de manera de pensar. Este proyecto está pensado en corte. Por eso lo muestra en corte. Como las axonométricas de Choisy. Esta es la imagen del supermercado de Montjean, proyecto ganador, que es simple, porque tiene un techo nada más. Y este es el proyecto de Colas, abierto al cielo. Lo que yo quiero decir es que acá hay dos maneras de hacer proyectos, dos maneras de pensar cómo la gente vive, dos maneras de razonar con respecto al espacio. Y no solamente el estilo de Montjean o el estilo de... Esta es la imagen del proyecto de Montjean, el gran supermercado. No le muestra mucho. Y esta es la imagen del proyecto Colas, en el cual las cosas entran, salen de la tierra y nuevas relaciones se abren. Dos maneras de pensar la ciudad, dos maneras de pensar el espacio, dos maneras de pensar cuando se hace proyecto. Proyecto de Montjean, gran techo. Ahora dicen que van a hacer concurso para hacer un lindo techo, como poner una linda guirnalda, pero el espacio ya está. Lo que pasa bajo tierra quedó para siempre enterrado. Y este es el proyecto de Colas, en el cual lo que está abajo sube arriba. Entonces yo, viendo esta imagen, me permití de mostrar esta otra. ¿Se ven? ¿Se ven atrás? En la cual se ve este movimiento entre lo que está bajo tierra, lo que sale de tierra, lo que se entierra, que el proyecto de Montjean ignora, porque no puede que ignorar, y que el proyecto Colas radicaliza. Esta dimensión entre lo que está bajo la tierra y lo que está arriba de la tierra, que solamente la arquitectura puede manipular. Y que en una ciudad, en una metrópoli como en París, en la cual hay una vida subterránea y otra vida arriba, en algún momento habría que conectar. Porque son dos maneras de vivir la ciudad. Son dos metrópolis, son dos sociedades, son dos proyectos de sociedad que se enfrentan. Atrás no de dos estilos, atrás de dos maneras de hacer proyectos. En una domina el plan y la composición, en otro domina el corte y el fragmento. En una es el global que domina y la repetición del modelo haussmanniano, que ahora se los están vendiendo acá también, cuando ya ahí, no sé si vieron, explotó en la periferia, explota en todas partes, no se los compren, pues ya está usado. Y
este otro modelo que hay que inventar todavía. No, después había unas últimas imágenes que quería mostrarles porque yo sigo pensando que, volviendo a este asunto, ¿qué profesionales producir? ¿No? Para decirles que en general, cada vez que se programa el tipo de profesionales, esas especialidades, las cosas que suceden van más rápido y van de otra manera. Entonces hay que ser muy prudente con esto de especializaciones que ya no son más especializaciones. Sobre todo cuando uno las copia a Europa, ahora que Europa ni siquiera cree en ellas. Yo pienso, en cambio, que hay un enorme campo que se abre y que tiene que ver con un poco el principio, que es cuál va a ser la nueva relación entre el ecosistema y el tecnosistema. ¿Cuál va a ser la relación entre las nuevas tecnologías y la manera de habitar el territorio? No solamente como negativo, no solamente porque las papeleras, porque el riachuelo, porque el ecosistema, sino como puede ser productivo eso, de otras maneras de vivir, sobre todo con las nuevas tecnologías del inmaterial. Porque hay que pensar que las nuevas tecnologías del inmaterial y todo lo que tiene que ver con la expresión, y esta es la última cosa que quería decir para ser completo en mis observaciones, hablé de la técnica, hablé del programa y ahora quiero hablar de la representación o de la imagen. Bárbaro decía que en arquitectura uno expresa las ideas haciéndolas inteligibles y las hace inteligibles expresándolas. Lo que quiero decir es que en arquitectura la idea y la expresión son reversibles, que no es yo tengo una idea y después le saco una foto a mi cabeza para mostrar mi idea, sino que la manera de expresarlas por ahí también es otra idea. Y que en todo este asunto de la expresión y de las técnicas de las imágenes, la arquitectura se juega también en su manera de transformar el habitar. Y que en este caso va a tener que confrontarse a un mundo globalizado y un mundo que es un ecosistema global. Esta es una imagen de Venecia. Y esta es una imagen ultimita de un proyecto que hicieron los alumnos argentinos y franceses del workshop que hicimos sobre la costa de la Bárcena. Y por ahí, un poco por provocación, pero un poco por convicción, quería leerles esta frase para ver para dónde vamos. Esta frase escrita por un poeta ruso en plena revolución que murió en campo de concentración, pero bueno, no impide que lo que dice ahí tiene valor. Entonces, ¿qué dice? Las hierbas en las calles de Petersburgo no es otra cosa, Petersburgo porque en la época San Petersburgo todavía no era Leningrado, no es otra cosa que los primeros brotes de la selva virgen que vendrá a cubrir el territorio propio de las ciudades modernas. Todo ese joven verdor, vivo y tierno, asombroso de frescor, pertenece a una naturaleza espiritualizada. En verdad, Petersburgo es la más vanguardista de las ciudades del mundo, puesto que no son los rascacielos ni los subterráneos que nos marcarán la trayectoria hacia el mundo moderno, ni su velocidad, sino más bien la alegre hierba abriéndose un camino a través de las piedras de la ciudad. Iba entonces a terminar con esta visión un poco optimista del futuro, pero no sé, como ustedes hablaron de Llanero, se me ocurrió que para dar otro fin, pero esta no la traduje. Todas las frases que puse acá es porque traduje cosas que tenía y era una manera de decirlas mejor. Lo que les conté hoy es mi manera de ver. Yo no pretendo que todo el mundo tiene que adherir, pero me parece que esta manera de ver, aunque minoritaria, no tiene que estar ausente. Porque en el fondo
el progreso de las ideas tiene que ver con esta posibilidad de un proyecto experimental y abierto. Y que tiene menos que ver con la, ¿cómo decir?, con la recitar ciertas certezas, que abrir vías de trabajo para descubrir cosas que todavía no están. Entonces, había una frase que yo tenía acá, que la voy a tratar de traducir, que es de Nicolás de Cusa, y que me parece que tiene que ver con esta manera también de pensar la manera en que uno puede enseñar o trabajar en el proyecto. Y esta frase me hace acordar un poco a quien fue, no solo mío, pero fue un maestro en el sentido, no porque me enseñó, porque no estoy diciendo lo que él dijo, sino por la manera en que él trabajaba, que fue Janelo, que permitía a un montón de gente de producir sus cosas. Y entonces esta frase de Nicolás de Cusa, que me hace un poco acordar a la manera de trabajar Janelo, es la siguiente. La leo y la traduzco a la vez, discúlpenme si hago alguna falta. El placer, es Nicolás de Cusa entonces, el placer que procura el estudio no es el fin del conocimiento. La recompensa, sino la recompensa es el crecimiento infinito del ignorado y la amplificación de lo impenetrable.